En el mundo existen 5 tipos de economías: subdesarrolladas, en vías de desarrollo, desarrolladas, Venezuela y Japón. A ver, bromas aparte, ¿qué tiene de especial el caso de Japón? Japón destaca por 2 cosas. La primera es que tiene una de las deudas más altas del mundo. Lleva muchos años con una deuda de un 250%. Y ahí está sin quebrar, y su deuda no es que sea calificada como insegura. Y por otro lado tiene una inflación que ronda el 0%, a pesar de haber inyectado millones y millones de yenes en la economía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué secreto esconde el caso de Japón? Pues para eso estoy yo aquí, para resolveros ese misterio. En este vídeo solamente nos vamos a centrar en el caso de la deuda. De la inflación hablaremos en el próximo. Así que vamos allá. Y antes de empezar, os recuerdo que he abierto un canal secundario y que pronto también voy a empezar en Twitch. Tenéis todos los links en la descripción. Y ahora, comencemos. Para entender este misterio debemos remontarnos a los años 80, donde probablemente la mayoría de nosotros aún no existíamos. Japón era el país de moda. Después de la Segunda Guerra Mundial parecía que esta nación iba a quedar devastada económicamente. Pero nada de eso. Japón comenzó a crecer a tasas vertiginosas, revolucionando la producción en muchos aspectos. Esta época se conoce como el milagro japonés. En los 80 parecía que esta nación iba a arrasar en el panorama económico, desbancando a Estados Unidos. Entraba muchísimo dinero extranjero, el cual se empleaba sobre todo para el sector inmobiliario, el cual será un gran protagonista. Esto tuvo fuertes repercusiones en el comportamiento de la población. Históricamente los japoneses solían ahorrar en forma de depósitos o efectivo, pero en esos años, tentados por las altas rentabilidades que ofrecía el sector financiero, decidieron meterse al arte de la especulación. Incluso empresas que tradicionalmente eran industriales creaban divisiones especiales llamadas ¿cómo se llamaban? Zaiteku, para invertir en el mercado japonés. En aquel entonces Japón era algo parecido a lo que es actualmente China. Todos apuntaban a que iba a ser la nueva potencia. Todos querían aprender japonés, libros sobre su método económico, etc. Pero todo esto acabó muy mal. La gran subida de precios que había en aquella época hacían disminuir muchísimo la competitividad japonesa frente al exterior, sumando a esto la gran burbuja en el mercado laboral que se estaba gestando. Las empresas tenían que pagar auténticas fortunas para poder contratar a los recién licenciados, y no solo pagarles grandes cantidades, sino que también unas condiciones laborales que, bueno, parecía eso el paraíso. Y esto evidentemente los jóvenes lo aprovechaban. Los jóvenes entre 25 y 30 años, muchos de ellos tenían ya su primera vivienda y estaban terminando ya de pagar hasta la segunda. Algo iba mal. Y por supuesto que algo iba mal. La fiesta tenía que llegar a su fin. Ante el riesgo de una alta inflación, el Banco de Japón subió los tipos de interés a principios de los 90, pinchando la burbuja inmobiliaria. Este breve contexto era necesario para entender lo que viene a continuación. Sobre todo será relevante cuando hable de la inflación. En los 90, la deuda japonesa representaba aproximadamente un 60% del PIB, pero acabó escalando hasta llegar a 250 tras el pinchazo de la burbuja. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué Japón aún no ha quebrado? ¿Cómo ha sobrevivido a tal cantidad de deuda? Pues lo primero que debemos hacer cuando hablamos de deuda pública es preguntarnos: ¿qué compone la deuda pública? Pues si lo miramos nos daremos cuenta de que el 88% está formado por bonos del gobierno, cosa que seguramente no sorprenda a nadie, tampoco se ha descubierto América. Pero es importante para formularlos la segunda pregunta, y la que es realmente relevante: ¿quién tiene la deuda de Japón? Esto es realmente importante. Si desglosamos quién tiene los bonos japoneses, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, que casi la mitad de esos bonos están en manos del Banco Central japonés. Por lo tanto, podríamos decir que esa deuda no cuenta cuando hablamos de poder pagar esa deuda. Sí que cuenta cuando hablemos de inflación. Pero bueno, ese tema ahora no toca. Y después de eso es interesante fijarnos que solo el 6,4% de la deuda japonesa está en manos extranjeras. Dicho sin rodeos, la mayoría de la deuda de Japón
está en manos de los japoneses y además de denominada en su propia moneda. Así que cumple las dos condiciones importantes para que un país emita toda la deuda que quiera o casi toda la deuda que quiera. Es decir, un país puede emitir su propia moneda y que la deuda esté denominada en esa moneda. Por ejemplo, en Europa esto no se cumple, ya que la emisión de dinero ha sido delegada a un órgano supranacional. En palabras no tan raras, la política monetaria la llevan unos señores con trajes y corbatas que hablan muy raro y que no tienen por qué responder a las decisiones políticas. Así que países como Grecia, Italia, España no tienen tanta facilidad para emitir deuda nueva denominada en euros. Depende de las decisiones que adopte el Banco Central Europeo. Y en el otro extremo tenemos a Argentina, la cual hace no mucho tenía una deuda muy inferior a la de Japón, concretamente un 60%, pero la calificación de esta era mucho peor que la japonesa. ¿Por qué? Pues porque una parte considerable de esa deuda estaba denominada en otra moneda, en dólares. Es decir, el gobierno argentino, cuando emitía sus bonos, decía que los iba a pagar en dólares. Y Argentina, pues, no puede manipular la oferta de dólares. Además de que si intenta emitir más moneda para conseguir moneda extranjera, pues va a tener riesgos cambiarios, pero bueno, eso da para otro vídeo. Por tanto, si un país incumple una de esas dos condiciones, se expondrá al riesgo de impago de la deuda. Pero como Japón cumple ambas condiciones, puede monetizar la deuda sin riesgo de impago. Pero no significa que lo pueda hacer para siempre. Y ahora vamos a verlo. La deuda interna es algo bastante raro de estudiar, ya que ¿por qué va a quebrar un país que realmente puede pagar la deuda? O sea, estás decidiendo tú mismo impagarla. En unas investigaciones, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff detectaron unos 70 casos de impago de deuda interna. Pero volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué un país decide impagar su propia deuda? Pues por miedo a la inflación. Como seguramente a más de uno se le habrá ocurrido, si constantemente estoy metiendo dinero dentro de la economía para realizar mis gastos, lo que pasará es que la inflación comenzará a subir. Ese es el motivo por el que muchos gobiernos deciden impagar su propia deuda. Si la inflación se desestabiliza, los ciudadanos comenzarán a deshacerse de la moneda del gobierno, haciendo que la inflación se impulse aún más, con todas las consecuencias negativas que conlleva eso. Así que este es el límite real de la deuda interna, el miedo a la inflación. Los países, antes de ver cómo se corroe el valor de su moneda, deciden coger e impagar su propia deuda. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Japón? Pues que la inflación se ha mantenido prácticamente estancada. La gente ha seguido usando yenes a pesar de la enorme emisión que ha habido de estos, permitiendo que Japón pueda seguir endeudándose en su propia moneda. Y esto se podrá mantener siempre que la inflación se mantenga estable. La pregunta es, ¿se va a mantener siempre estable la inflación en Japón? Bueno, eso lo vamos a tratar en un próximo vídeo, pero vamos a especular qué escenarios se podrían dar. Si llega un momento en el que los factores que limitan la inflación dejan de hacerlo, podría encontrarse frente a serios problemas. Ante una subida de la inflación, el Banco Central japonés deberá subir los tipos de interés, y ahí el país nipón podría entrar en un bucle inflacionista. Se calcula que una subida de los tipos de interés de 100 puntos básicos, es decir, de un 1%, haría caer los ingresos fiscales de Japón en un 23%. Eso provoca que el gobierno tenga que emitir aún más bonos, se tenga que crear aún más dinero, la inflación seguirá subiendo y así pues entramos en un bucle donde la inflación no pararía de subir. Podríamos decir que Japón está caminando sobre la cuerda floja. A la mínima brisa podría desestabilizarse y caer. Pero lo cierto es que por ahora no se prevé un escenario de repunte de inflación en Japón, al menos a corto plazo. Hay buenas razones para pensarlo, pero nunca sabes cuándo llegará al punto de inflexión. Puede pasar de pronto una guerra y que empiecen a subir los costes, la inflación te va a empezar a subir y bueno, a ver cómo acaba. Este tipo de cosas no esperas que pasen hasta que pasan. Y si no te pilla con los deberes hechos, que Japón no tiene los deberes hechos, la cosa puede acabar muy mal. Pero esto ya es el riesgo que asume cada país.
Igual que cuando os hablé del caso de Estados Unidos, que su truco de emitir más moneda puede sostenerse siempre y cuando el dólar siga teniendo tanta demanda a nivel internacional. Pues aquí lo mismo. Japón puede mantener sus niveles de deuda siempre y cuando la inflación se mantenga estable. Y sobre ese tema hablaremos en un próximo vídeo. Así que suscríbete para no perdértelo, y si me ves desde el futuro estará en la descripción. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo suscribiros al canal secundario que he creado hace unos días, y también empezad a ir suscribiéndoos al canal de Twitch, que pronto voy a empezar a emitir directos. No tengo nada más que decir y nos vemos en la próxima.